Bienvenidos a Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios TV UNAM, dedicado a discutir los temas de la agenda nacional. Nos encontramos en la sede del Senado de la República, en la Ciudad de México, donde la madrugada del viernes 19 de abril se aprobaron las modificaciones constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia. Para analizar la decisión del Senado están con nosotros la senadora Alejandra Barrales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el senador Javier Corral del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Muchas gracias, senadores, por acompañarnos, por recibir a TV UNAM aquí en la sede de la Cámara Alta, pues a unas horas de una decisión que podemos llamar, me atrevo, histórica, no solo por las décadas que llevaba este país sin una actualización jurídica en la materia, sino también por el tipo de directrices que marca ahora la Constitución, que enfrentó resistencias durante muchos años. Pero bueno, quisiera que ustedes, los protagonistas, quienes participaron en la deliberación y en la decisión, nos ayuden a entender, para empezar, el contenido de esta reforma constitucional. Senadora Barrales. Bueno, por supuesto, primero bienvenido aquí a tu casa, la casa de los mexicanos. Y bueno, pues sí, efectivamente, hace apenas unas horas acabamos de resolver el proceso legislativo, la parte que le corresponde al Senado de un tema trascendente para la vida de nuestro país, no solo por, como señalas acertadamente, el tiempo que anhelamos, que luchamos, y si hay una muestra clara de cuánto y a cuántos les costó esto, sin duda es el senador Corral, que además me da mucho gusto estar aquí con él, es un impulsor de este tema de hace muchos años, de hecho ahí nos conocimos. Y bueno, yo creo que sí hay muchas cosas que nos deben de poner positivos, porque resolvimos esta parte, porque es fundamental, porque es trascendente, porque estamos logrando tocar lo que ya nos habíamos resignado a pensar que era intocable. Estamos modificando lo que pensamos que era inamovible, que era el tema de los poderes fácticos, que era el tema de la democratización de los medios, pues todo lo que tiene que ver con esto, pero que finalmente para la gente, para los ciudadanos, lo que debe de significar es la posibilidad de tener información, primero garantizada, de calidad, con variedad, alternativas y con buenas tarifas, entre otras cosas. Es de eso de lo que se trata. Yo he dicho que es un asunto, lo digo respetuosa, que va más allá de los cables y del número de televisoras y demás. Se trata de democratizar a nuestro país, de profundizar en ese tema. Se trata también, por el tipo de proceso que llevamos, de dignificar la política. Estamos hablando de una reforma que después de muchos años se votó de manera unánime un dictamen, y después lo llevamos al Pleno y bueno, tuvimos una apabullante mayoría. Era una mayoría especial porque es una reforma constitucional, pero logramos 118 votos a favor, 3 en contra, y bueno, un total de 128 somos el Pleno, estábamos presentes 121, me parece que es un dato que es significativo también. Senador Corral, afirma la senadora Barrales, se trata de una reforma que va más allá del tema de los cables, es una reforma de la democracia. Le hacía falta al proceso de consolidación, de construcción democrática, de libertades, de derechos, de Estado de Derecho en nuestro país, esta reforma. Pues ha sido uno de los faltantes, incluso particularmente de las reformas que la Constitución tuvo en 2007 y 2008 en materia electoral. Esta fue la parte que le faltó, aquella gran decisión de modificar el modelo de comunicación política entre partidos, medios de comunicación y sociedad, porque no tocaba el tema de medios de comunicación electrónica en la parte más importante, que es la competencia y la relación entre estos y las audiencias y los órganos reguladores. Yo creo que una reforma constitucional y legal en el mundo se miden o se valoran en función de si atienden o no el interés público y logran concretar anhelos, demandas sociales, exigencias sociales. Pero también en México, además de esta valoración,
tenemos que hacer una que es muy práctica y muy sencilla. Valorar la reforma en función del retraso que teníamos para mover una línea en materia de la Constitución, para generar bases constitucionales en este tema. Esto es, valorarla en función de lo que tenemos. Y en función de lo que tenemos, la reforma es mayúscula. Es una reforma que da un paso considerable porque concreta demandas sociales muy importantes. Primero del sector académico, investigadores, docentes, luego comunicadores, políticos después, grupos sociales organizados en la última década y un debate ininterrumpido de 10 años que colocó centralmente la idea de recuperar la rectoría del Estado en esta materia. Este ha sido un sector autorregulado durante mucho tiempo y la poca regulación ha sido pasada por una colusión de intereses entre medios, agentes económicos preponderantes, reguladores y autoridades. En ese sentido, pues, la reforma podríamos calificarla como un avance muy importante. Va a detonar para el futuro una competencia en la televisión, va a permitir incluso desagregar en la actualidad a la gente preponderante en telefonía y habrá un nuevo estatus para los medios públicos. Como toda reforma, Ciro, tiene haberes y faltantes. No hay posibilidad de concretar a veces cabalmente el interés público, pero creo que incluso frente a lo que ha perdido la reforma tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, al final, en el balance, ha sobrevivido el interés público como eje articulador de la reforma. Senadora Rales, hace no mucho, unos cuantos años que corren muy rápido en términos de la biografía de un país, o llamémosle de la biografía democrática de un país, porque ya se había producido la alternancia, teníamos equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo. Se aprobó a fines de 2005 la llamada Ley Televisa, antes del proceso electoral de 2006. ¿Cuál es el cambio en el tipo de diseño que se aprobó ahora frente a aquello que se conoció popularmente como la Ley Televisa? Bueno, yo estoy convencida que son dos momentos que hacen una diferencia enorme. Primero, es importante reconocer que en el caso de hace algunos años, que incluso llegó a controversia, hasta donde conocemos fue un tema de unos cuantos interesados, legítimamente o no, pero finalmente de unos cuantos interesados en su tema, en su negocio. Un tema que trató de pasar desapercibido, incluso entrar por lo obscurito hasta que se detonó el tema. Y bueno, llegó a los términos que lamentablemente llegó, y digo lamentable porque es un tema muy importante como para que no pudiera trascender de manera positiva. En esta ocasión de lo que estamos hablando, Ciro, es de que cuando tocas el tema de la reforma en materia de telecomunicaciones, tiene origen primero en una herramienta atípica en nuestro país, que es el Pacto por México. Y digo atípica porque no teníamos ese instrumento, nos da oportunidad de sentarnos ahí, por lo pronto a las tres fuerzas políticas más grandes de nuestro país, PRI, PAN, PRD, el Ejecutivo presente también, y bueno, se enlista entre otros este tema como uno de los importantes. Bueno, nos da oportunidad de, ahora ya se resume de forma rápida, pero bueno, fueron semanas, meses, estuvo también el senador Corral en muchas de esas reuniones interminables, donde intercambiábamos temas, estábamos a favor, en contra, coincidíamos, no, etcétera. Finalmente se construyó un documento que se puso en manos del Ejecutivo. Me parece muy importante hacer la diferencia, no fue un documento creado por el Ejecutivo, fue un documento que estas fuerzas pusimos en manos del Ejecutivo, hizo su proceso, entró en la Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades, siendo otro poder. Ellos consideran importante hacerle otros cambios con los que nosotros no estuvimos de acuerdo, pero también haciendo uso de nuestras facultades, bueno, pues vamos a esta otra parte, pero en el Senado se abre un espacio que me parece muy importante el dar a conocer.
nosotros decidimos aquí en el Senado abrir un espacio para las voces expertas en estos temas. Nos dimos tiempo, fue polémico porque había quien acusaba de que no íbamos a echar para adelante el tema, que queríamos obstaculizarlo, etcétera. Y bueno, abrimos espacio, escuchamos académicos, escuchamos incluso voces indígenas, sindicatos, especialistas en los temas, periodistas de muchos años. Y bueno, todo eso nos ayudó a ir fortaleciendo un criterio, a ir reforzando las posiciones donde teníamos coincidencia que había que modificar. Y bueno, después de ese espacio nos fuimos a las modificaciones. Buscamos el consenso como prioridad, no es sencillo en fuerzas que tenemos visiones tan encontradas. Y bueno, finalmente me parece que un dato, por eso insisto, no es solamente un tema de tecnología, de cables y demás, es un tema de hacer política, es un tema de demostrar que cuando prevalece el interés público nos podemos poner de acuerdo. Y bueno, es otro momento y por lo tanto esperamos también sea otro resultado. Falta la otra etapa. Nos falta la ley secundaria, pero bueno, yo estoy segura que se sentaron las bases y ahí estaremos asumiendo el siguiente reto. Senador Corral, antes de que vayamos a analizar cuáles fueron los cambios que introdujo el Senado, las correcciones a la minuta que vino de la Cámara de Diputados, quisiera yo su reflexión precisamente sobre la manera de procesar la reforma. En la campaña todavía presidencial y bueno, que se renovó el Congreso de la Unión, con mucha frecuencia veíamos, para que haya un gobierno capaz de tomar decisiones, un partido necesita la mayoría en el Congreso. Hoy lo que estamos viendo es que la gente no le dio a ninguna fuerza política esa capacidad de legislar por sí sola, menos aún de introducir cambios constitucionales, pero aún así en este escenario de mucha pluralidad están produciéndose acuerdos muy relevantes. El mecanismo procesador del acuerdo, que es el Consejo Rector del Pacto por México, es una muestra de que México debe reflexionar y debe abrir la discusión sobre la posibilidad no solo de la figura de gobiernos de coalición, sino incluso una reflexión más amplia que podría llevarnos a ponderar el debate sobre un cambio de régimen hacia el parlamentarismo. Porque al final de cuentas nos damos cuenta que la pluralidad puede, como lo hemos dicho siempre, ser no solamente el mejor fruto de la democracia, sino un fruto eficaz, un fruto útil a la concreción de acuerdos. El mecanismo del Pacto por México atraviesa por un momento muy complicado, muy difícil. Por supuesto, necesita de una revisión de su método de construcción de iniciativas y luego también de su método de colaboración en las cámaras. A mí me parece extraordinario la existencia del Pacto por México como este procesador de temas peleagudos, de reformas de hondo calado que afectan intereses. El Congreso se ha sentido en alguna forma, o los líderes parlamentarios, voy a decirlo así, los coordinadores o jefes de las bancadas, se han sentido sustituidos por el mecanismo del pacto y entonces han defendido una especie de soberanía, de autonomía frente al pacto. El problema que yo veo es, si analizamos este proceso en telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa como salió del pacto, pues era mucho más importante, y mucho más amplia y mucho más ambiciosa que lo que terminaron aprobando las dos cámaras. Entonces también hay que incorporar otra reflexión. Habrá que preguntarse si los líderes en el Congreso quieren la soberanía y la autonomía frente al pacto para achicar las reformas y ponerlas al servicio de intereses particulares o ensancharlas en función de esa autonomía y de esa soberanía. Y yo creo que este procesamiento demuestra ambivalentemente, digo así, las dos tensiones que están. La cooperación, pero luego también la participación del Congreso en disminuir algunas de las figuras de la iniciativa planteada por el pacto. Yo quisiera que analizáramos precisamente este recorrido de la iniciativa, cómo llega a la Cámara de Diputados, cómo viene después al Senado. Permítanme hacer una pausa para que avancen con sus reflexiones con el tiempo suficiente. Continúe con nosotros, ya lo ve, estamos hablando
con los actores parlamentarios que sacaron adelante la reforma en telecomunicaciones, y estamos hablando también de la calidad de la democracia mexicana, de la amplitud del pacto y de cómo procesar los acuerdos que la pluralidad hace posibles y también exige. Volvemos en unos segundos, no se vaya.